Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Continuando un poco lo que estábamos viendo el día de ayer. Que ayer habíamos quedado un poco en que en términos de la seguridad, lo que es los sistemas basados en el sistema operativo Xen, que maneja el VMware, por ejemplo, a nivel de sus servidores, ¿no? Y de alguna manera incluye tanto hardware como software que me permite controlar ciertos elementos de la parte de virtualización, ¿no? Y obviamente tengo un montón de herramientas administrativas, ¿ya? Herramientas de migración, controladores, emuladores y demás. Adicionalmente el sistema operativo invitado, el sistema operativo que voy a instalar dentro de la máquina virtual, ¿no? Todos aplicados o manejados dentro de lo que se llama el DOM-U, ¿no? Entonces tenemos el DOM 0, que es el entorno básico de la aplicación de control, y tenemos el denominado DOM 1, que es básicamente los elementos que se administran o se manejan en el sistema. Ahora, obviamente, estas aplicaciones que trabajan a nivel de Xen, y pueden tener muchos problemas de seguridad a nivel de lo que es el dominio de control de interfaces, ¿ya? Que es el domain 0, que es el dominio principal, ¿no? Entonces, todas las veces que un DOM 0 genera un dominio de usuario, ¿no? DOMU, pueden pasar muchas cosas si es que tuviese un problema de seguridad con este dispositivo. Primero, puede tener un problema al momento de instanciar o levantar la máquina virtual. Puede modificar el kernel del sistema operativo para permitir que un tercero supervise y controle la ejecución de las aplicaciones. Puede de alguna manera involucrarse en la integridad de la nueva máquina virtual, ¿sí? Generando tablas de páginas incorrectas o configurando registros de CPU virtuales incorrectos al nivel de lo que es el concepto de crear nuevas interfaces virtuales. O finalmente, mientras la máquina virtual está en ejecución, y negarse a liberar los recursos que ésta administra, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto está realizado siempre y cuando se tenga un controlador infectado o un controlador comprometido, ¿no? Esa es la idea. Eso es cuando el controlador principal crea una nueva máquina virtual. Si la máquina virtual ha sido creada y está en ejecución, ¿no? Y entonces el sistema primario comprometido, el DOM 0, genera hacia el abonado, hacia el usuario final, hacia el atacante, un conjunto de dispositivos, separando lo que son los controladores de manejo como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces puede ser un problema serio cuando el sistema primario se ve comprometido, es decir, cuando toda esta parte se ve comprometida. No se olviden que esta parte, el DOM 0, es la encargada de controlar las máquinas virtuales, ¿no? Y poder trabajar con ellas. Xen es una plataforma que me permite administrar, que me permite controlar lo que es máquinas virtuales de una manera muy óptima. La mayoría de los sistemas de virtualización en hardware vienen con un sistema Xen activado e instalado.
Pero esta herramienta, aparte de todos los beneficios que nos brinda o que nos administra, tiene varias debilidades, ¿no? Dos debilidades en particular. Primero, que la herramienta XenStore mantiene y controla un sistema, que mantiene el control del estado del sistema antes de que estos elementos puedan entrar en funcionamiento completo, ¿no? ¿Sí? Entonces el Xen en realidad administra y maneja todo lo que es los estados de las máquinas virtuales como tal, ¿no? Y eso lo realiza mediante su herramienta que es el XenStore, ¿no? Por tanto, si tengo yo una máquina virtual comprometida, esta máquina virtual puede apropiarse del XenStore, puede acceder a la memoria de cualquier dominio de usuario, de un DOMU, y tener acceso a las otras máquinas virtuales, ¿no? Sin necesidad de configurarla como tal. ¿Ya? Así funciona básicamente lo que es Xen, y esa es una de las debilidades primordiales de este herramienta. No se olviden que DOM, que tiene el controlador, la máquina virtual, los dispositivos virtuales, todo eso, de alguna manera tiene un problema en tiempo de ejecución, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si mi controlador tiene un problema en tiempo de ejecución? Entonces hay que ver y hay que revisar ciertas correcciones para mejorar el servicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, para implementar un sistema seguro, se tiene que interceptar y controlar todas las llamadas, sea hypercalls, que se necesitan para comunicarse entre sí, ¿no? El DOM 0 con un DOM U como tal, ¿no? Primero, se necesita de alguna manera proteger las llamadas, las hypercalls, que son las encargadas de comunicar a la máquina virtual con los otros dispositivos, ¿no? El DOM 0 con los DOM U, ¿sí? Eso es importante porque al final no se olviden, si por alguna razón mi máquina virtual se ve comprometida, ¿sí? La idea es que no pase al controlador primario para que por ahí se pase a todas las otras máquinas virtuales, ¿no? Entonces, la idea es que si existe algún problema de seguridad en este dispositivo, entonces se quede en el dispositivo como tal, ¿no? No se olviden que la comunicación entre el controlador primario de dominio y las máquinas virtuales se realiza a nivel de lo que se conoce como hypercalls, ¿no? Entonces, la idea básicamente es esa, ¿sí? Entonces, cuando el controlador quiere guardar el estado de la máquina virtual, se debe interceptar la llamada, ¿sí? Y se debe asegurar el contenido. Entonces, básicamente es la forma de mejorar el servicio y asegurar un poco mejor el servicio, ¿no? Dentro de todo ello aparece un concepto adicional que es el XOR, ¿ya? XOR es una versión de Xen diseñada para mejorar la seguridad en los sistemas de virtualización, ¿ya?
Entre sus objetivos principales están mantener la funcionalidad que proporciona Xen, garantizar la transparencia con la gestión existente, tener un control estricto de los privilegios. Entonces, tengo que filtrar y delimitar bien los privilegios que cada aplicación debe tener. Debo minimizar las interfaces de todos los componentes, ¿no? A veces la máquina virtual genera un montón de interfaces que no son necesarias. Por ejemplo, si es que estoy manejando un servidor, no necesito tener drivers de impresora, no necesito tener drivers de audio probablemente, ¿no? Porque al final lo único que requiero es que ese sistema operativo administre lo que es la base de datos y algunas otras cuestiones con una aplicación, ¿no? Entonces no necesito entrar a detalle en esos procesos, ¿no? Se tiene que de alguna manera evitar siempre compartir recursos entre las máquinas virtuales, ¿ya? Para que el intercambio siempre vaya por el controlador y no haya otra forma de que los dispositivos se comuniquen entre ellos, las máquinas virtuales se comuniquen entre ellas, ¿no? Entonces así funciona. Entonces XOR obviamente como herramienta de alguna manera asume, ¿sí?, que una máquina virtual cualquiera se encuentra en la misma plataforma. Es decir, una máquina virtual guest o invitada que de alguna manera intenta eliminar la parte de integridad, confidencialidad y disponibilidad, que es parte primordial de la seguridad. Errores inherentes al proceso de inicialización de las máquinas virtuales, que puede pasar frecuentemente. Para ello, el XOR administra y maneja ciertos componentes. Entre ellos están los componentes permanentes, el Xen Store, ¿ya? Está el PCI Back, que es un componente para iniciar el sistema. Entonces hay una gran diferencia entre inicializar una máquina virtual e inicializar el sistema como tal, ¿no? Entonces, para inicializar el sistema, no necesariamente requiero de una máquina virtual en ejecución, ¿no? Entonces, puede ser simplemente el sistema. Entonces, una vez que los componentes inician el sistema, ¿sí?, revisan la configuración de hardware de la máquina virtual e inician el sistema, ¿no? Se ejecutan el código de PCI Back que virtualiza el acceso a la configuración del bus y administran lo que es el bootstrapper, ¿sí?, que es el encargado de manejar todo el proceso de arranque de los sistemas como tal, ¿no? Obviamente todo esto debe estar calendarizado dentro del Xen. Entonces al final el Xen es un sistema operativo que se encarga específicamente de administrar los procesos de la máquina virtual. Entonces así funciona la idea del XOR. Entonces, para que tengamos una idea básica de cómo funciona XOR, pues podemos administrar estos 4 elementos, lo que es el self-destructing, el restarting and echo request, y
y lo que son los temporizadores tanto del block back o del net back, ¿no? Ahorita vamos a ver eso ya. Pues básicamente se tienen 9 clases de componentes, ¿ya? De 4 tipos, como ven aquí. Los tipos permanentes, los autodestructivos, los self-destructing, los reiniciados a pedido, sean StoreLogic, ToolStack, Builder, y los reiniciados con temporizador, que cada cierto tiempo se reinicia. Entonces, al final estos componentes son emulados por el Query Emulator para pasar recién a la máquina virtual, en este caso virtualizada. ¿Sí? Okay. Aquí tenemos un diagrama un poquito quizás más entendible. No se preocupe mucho por los nombres porque al final esto es lo que habíamos visto aquí. Tenemos el PCI Back, el Bootstrapper, el GenStore Logic, el ToolStack, ¿no? El Constructor, el Bulk Back y el Net Back. Ahora sí. Ahora sí. ¿No? Básicamente así funciona la idea. Y para ello se hace uso de herramientas y elementos compartidos que vienen con el propio dispositivo Xen. Ahí tenemos dos máquinas virtuales, la máquina virtual A y la máquina virtual B. Entonces fíjense que la máquina virtual A tiene un emulador, ¿no? Tiene el Bullback A, el Netback A, el ToolStack, el Builder, y ahí entra lo que es el XenStore. En cambio la máquina virtual B no tiene el emulador, viene directamente con el Bullback, el Netback, el ToolStack, no viene con un Builder, y directamente se almacena en el XenStore Logic y en el XenStore State. Al final estos dos elementos son los que controlan a cada una de las máquinas virtuales y gestionan los recursos que les van a ir asignando a las máquinas virtuales como tal. No se olviden que al final lo que hago es compartir recursos, ¿no? Un sistema en cloud lo que hace es compartir recursos de hardware con los diferentes hosts o las diferentes máquinas virtuales. Ese es el objetivo principal, ¿no? Finalmente, tenemos lo que es el sistema Terra. Terra es un monitor que se puede instalar de máquinas virtuales, en particular lo que es la plataforma Xen. Entonces, es una de las últimas actualizaciones. Les voy a mandar una paginita donde se pueden suscribir para la parte de seguridad de The Cloud y todo esto. Pero de alguna manera el Terra es un monitor de máquinas virtuales. Entonces, debe admitir todos los sistemas operativos tradicionales, debe permitir exportar la abstracción de hardware a diferentes tipos de plataformas, ya sea sistemas de caja abierta o sistemas tradicionales, ¿no? Entonces tenemos lo que son los de caja abierta y de caja cerrada. Los de plataformas de caja abierta, que ahorita vamos a analizar, y
que básicamente me dicen cómo voy a administrar y cómo se maneja la máquina virtual, ¿no? Se pueden intercambiar elementos, se puede administrar elementos, etcétera, etcétera. Obviamente todas las aplicaciones deben tener control de la memoria que administran o que manejan. Debe proporcionar un conjunto de rutas confiables. Y si usted se fija, la idea es básicamente conseguir una ruta, una identidad de una máquina virtual, ¿no? Con la cual estoy trabajando, ¿no? Permitiendo que esta máquina virtual genere la identificación del usuario sin necesidad de administrar las reglas directamente en la máquina como tal. Les ha debido pasar muchas veces que resulta que hay cierta información a nivel de texto que se pierde, ¿no? Dentro de lo que son los sistemas. Y obviamente necesitamos de alguna manera entender dónde está esa información. ¿Sí? Muchas veces cuando manejamos máquinas virtuales, ya sea con OpenStack, ya sea con el VMware, ya sea con cualquier otra herramienta, con el Google Cloud, con el AWS, etcétera, etcétera, al final lo que estamos administrando y manejando es un conjunto de herramientas de hardware que me van a permitir trabajar de manera conjunta, de manera compartida con otros sistemas operativos para ir administrando lo que es la conectividad entre ellas, ¿no? Es decir, tengo que interconectar las máquinas virtuales unas con otras y esas máquinas virtuales se van conectando a través del núcleo central de la máquina virtual y aquellos dispositivos o aquellas máquinas virtuales que de alguna manera se administren de manera independiente, ¿no? Entonces simplemente voy a irlas trabajando como un elemento de caja cerrada, ¿sí? Es decir, voy a cerrar toda la comunicación con los dispositivos y hacer que la máquina virtual, ¿no?, se ejecute en una caja cerrada y no se comparte información con las otras máquinas virtuales. Siempre a nivel de recursos del sistema estamos hablando, ¿no? Es decir, no sé, algún tipo de dispositivo de virtualización que me administre este tipo de cosas, ¿no? O sea, así básicamente funciona la idea, ¿no? Ok, básicamente es un poco lo que es la parte de seguridad. Sé que es muy complicado a veces de entender algunos diagramas porque, bueno, no estamos viendo en la parte de la práctica como tal, vital como tal. Entonces, el lunes vamos a hablar un poco en la seguridad a nivel de OpenStack y vamos a reforzar algunos elementos de todo lo que hemos visto en esta parte teórica ya, a nivel de la práctica como tal, ¿sí? Entrando un poco en contexto, su examen de segundo parcial es el 21 de diciembre. Y dentro de lo que es la parte de su segundo parcial, tenemos un poco lo que es la parte de su proyecto, ¿ya?, que lo vamos a ir trabajando a nivel de un proyecto en grupo. Entonces, lo que estaba viendo en la plataforma. Ahorita en la plataforma les estoy creando un nuevo tema para que vayan viendo y vayan creando un grupo de trabajo. Entonces quiero que me contesten a ese foro.
con los componentes de su grupo. Mínimo 3 componentes de grupo, máximo 4 componentes. Para el desarrollo de su examen del segundo parcial. Se acabo de que ya les he subido un aviso en la plataforma para que me vayan contestando con los componentes de su grupo para su segundo parcial. Este lunes vamos a ir viendo un poco la práctica y vamos a ir hablando de qué cosa vamos a trabajar en su examen práctico del segundo parcial. ¿Sí? Entonces ya está en la plataforma, acabo de subirles. ¿Sí? Y vayan revisando un poco esa idea. Ahorita les voy a compartir. Sí, entonces simplemente respondan a este foro con los nombres que quieran generar un grupo de mínimo 3 componentes como mínimo y 4 componentes como máximo, es decir, los grupos deben ser de 3 o de 4 componentes, ¿ya? Esa es la idea, para ir trabajando en el examen del segundo parcial. Ya vayan definiendo quiénes van a ser su grupo, cómo van a ser el grupo, me los responden en el foro para que yo les vaya identificando y almacenando un nuevo identificador de tareas y las fechas y todo eso. Ya el lunes vamos a hablar un poco, ¿sí? De todas formas, su examen del segundo parcial es para el 20 de diciembre, entonces todavía tenemos buen tiempito para ir mejorando la parte de este proyecto que me han ido presentando. ¿Ya? Ok, no sé si tienen alguna duda, algún comentario antes de continuar, o de terminar, perdón. Ya deberían estar en la plataforma, en el examen, y lo de las tareas también. ¿Sí? Están ahí presentados. Lo voy a compilar en un archivito de Excel y lo voy a subir en un ratito más a la plataforma. Ya están bueno, sus notas del examen lo tienen ahí. Debería estar con sus notas todos. Si están ahí con sus notas todos. Entonces lo único que voy a hacer es compilar la parte de su proyecto y lo voy a subir a la plataforma. ¿Sí? Para que lo tengan. Su examen es el segundo parcial es el 21 de diciembre, así que todavía hay un poquito de tiempo para ello. ¿Sí? Deme unos 20 minutos entre que lo pase al Excel y lo pueda subir a la plataforma. ¿Sí? La parte práctica en realidad.